¿Qué os parece? Si en el día de hoy vamos a ver un poquito para conocer su técnica, su estilo muy peculiar y una forma bastante diferente a lo que habéis visto hasta ahora en el canal, relacionado con un homenaje a Nicolás. En esta sesión vamos a hacer un paisaje, en concreto lo que es del estilo de Nicolás López. Está inspirado en una obra de él para poder lo que es intentar conocer, ¿no? y ver una técnica muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el canal y que yo creo que nos abre un mundo diferente. Esta primera toma de contacto la hicimos lo que es para ver un poco cómo funciona, pero luego posteriormente he tenido el placer de poder asistir a una sesión con él que ha estado aquí en Madrid y así aprender de primera mano, ¿no?, su técnica. Así que primero, esta primera toma de contacto yo creo que está bien para hacerlo a nivel un poco más principiante, ¿no?, y el ver un poco cómo funciona, y luego haré una segunda sesión ya con otra obra para ver que veamos más a fondo su técnica, ¿no? En esta sesión lo que veremos es un paisaje de una casa como en un primer plano, como desde abajo, y básicamente lo que hacemos es podemos utilizar acuarelas que nosotros tenemos, pero hay un color en concreto, el Lunar Black, que es un color que utiliza él especialmente porque es texturizado, es de Daniel Smith. Hay productos, Winsor Newton por ejemplo tiene un producto texturizado como granulado que puedes mezclarlo con acuarelas normales, pero y te va a dar este acabado, pero realmente el Lunar Black te da unos resultados bastante asombrosos la forma a la hora de trabajarlo, como texturiza y como pigmenta, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho es hacer un esbozo bastante sencillo, nos ayudamos de la espátula para empezar a ir colocando Lunar Black prácticamente puro, y lo que hacemos es el contorno de la casa. Hemos dado directamente del tubo porque así está más cremoso que si lo utilizamos de las pastillas como normalmente estamos trabajando en el canal. Estamos utilizando una paletina de pincel sintético, que lo que se trata es que sea una paletina recta, porque nos va a ayudar a la hora de pintar a que nos salgan unas líneas de un edificio. Ahora, por ejemplo, el pincel que yo utilizo, que es un perla, también nos vale para tirar líneas, pero ya tenemos que afinar un poco más con el pulso. La paletina nos vale para hacer lo que son los tramos, y luego cuando queremos hacer algo con más detalle, ir agrandando el grosor, encoger, un pincel que sea más o menos no rígida, pero sí semidura, lo que es la cerda, para que arrastre bien, teniendo en cuenta que estamos utilizando directamente como sale del pomo, ¿no?, lo que es directamente la pintura más espesa. De momento estamos haciendo como si fueran los tejados, algún saliente de la casa, y siempre también es conveniente que tengamos en cuenta que la acuarela, aunque lo estemos haciendo de una forma espesa, fijaros que ahora yo estoy diluyendo el pincel simplemente mojándolo con agua sobre partes más puras y partes diluidas con agua. ¿Por qué? Porque lo que queremos es no perder la riqueza de la acuarela. Si tenemos una transparencia, ¿no?, aunque es un poco translúcido, lo que queda bonito es que os quedan unas zonas más oscuras, otras más claras, pero que deje vislumbrar el fondo de lo que es la imagen. Bien, ahora si os fijáis este cambio que ha realizado, ¿qué ocurrió? Que la cámara, creo que es la primera vez que nos pasa en el canal, pues se quedó sin capacidad y nos saltó directamente. No me saltó la pantalla que se había bloqueado. Entonces, para que no perdiéramos la obra, lo que voy a hacer ahora es repetir el mismo proceso que teníamos que hacerlo para oscurecerlo más, y lo que hicimos al principio es simplemente una aguada, darle un poco con ocre y con Lunar Black para ir sacando los colores e irlo diluyendo después con un spray con agua. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, volvemos a darle una segunda mano, reforzando más aún lo que ya habíamos hecho antes. Si os fijáis, volvemos a tener un ocre o Mars Yellow, nos valdría cualquiera de los dos, y lo que hacemos es darle el ocre con Mars Yellow, y podemos utilizar lo que es el Lunar Black
para irle dando las partes más oscuras. Si también nosotros deseamos que puedes mezclar el Lunar Black con un poco de azul cobalto para que tenga algunos reflejos azulados. Y ahora continuamos echándole spray de agua para que al ponerlo en vertical empieza lo que es a correrse hacia abajo la acuarela. Tenemos que dejarle tiempo para que el agua actúe. ¿Qué pasa? Que si nos pasamos con el agua, fijaros que arrastra prácticamente todo el pigmento. Entonces, si yo ahora lo seco con el secador para darle una siguiente mano, podemos hacerlo así en varias manos. En la siguiente sesión que os comentaba con Nicolás López, como ya directamente lo hemos podido hacer directamente con él, veréis que la técnica podemos hacerla de una forma más de una primera vuelta, el conseguir las texturas y los acabados que queríamos. Pero esta forma que estamos haciendo también se utiliza habitualmente dependiendo ya del tipo de papel que estamos utilizando. Yo aquí estoy utilizando un papel de 300 gramos de Arches, lo que es de un papel con grano fino. ¿Qué ocurre? Que si nosotros utilizamos un papel satinado, te va a correr mucho mejor la pintura, pero tenemos que tener más cuidado de que no se nos vaya demasiado, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues con una paletina, en este caso esta paletina son de Pedigree, volvemos a aplicarle más cantidad, en este caso de Lunar Black, y por eso os decía que no pasaba nada, aunque nos hubiéramos perdido una primera parte, porque al volverle, como le estamos dando varias capas, vemos el proceso hasta que quede como nosotros queremos. Volvemos a pulverizar con agua. Lo idóneo es echarle 2 o 3 pulverizadas con una gota finita y luego alguna con gota más gruesa. ¿Para qué? Para que al ir arrastrando te haga ramificaciones diferentes. Dependiendo de lo puro que hayamos puesto el pigmento, te quedará más o menos granulado. Como estamos trabajando todo el rato con el papel húmedo, fijaros que ahora estoy salpicando con un poco de acuarela lo que es licuada. Le estoy dando blanco para que te haga algunos reflejos y que no quede uniforme todo en negro, sino que tenga como unas zonas más claras que al no haberlo guardado en el papel tenemos que hacerlo en este sentido con blanco. Y ahora, protegiendo un poco con la mano la parte superior, vuelvo a salpicarle con oscuro. ¿Qué ganamos con esto? Uno, le damos textura, esto nos enriquece la obra, ¿no?, con más información, y queda desuniforme. Lo que queremos es dar un aspecto de una casa lúgubre, una casa tenebrosa que no está pintada y que tiene un delimitado, ¿no?, muy bien lo que es los planos. Entonces, de esta forma podemos ir pintando. Yo estoy utilizando pinceles siempre finos para que el papel, cuando le damos con un pincel suave, lo que hace es que no notas el brochazo, ¿no?, o brusco. Principalmente lo que queremos es que pinte el agua. Entonces, como el propio agua te va a ir haciendo los caminos, él va a ir haciendo el dibujo. Ahora nosotros volvemos a secarlo para que cuando intentemos hacer alguna cosa no se nos corra, ¿no?, o se nos mueva el dibujo. Tened en cuenta que los papeles, como son de algodón, los papeles que estamos utilizando son bastante buenos, son resistentes, no pasa nada porque le demos varias vueltas, y la pintura realmente, la acuarela es capa sobre capa, con lo cual no pasa nada. Si pudiéramos hacerlo en una prima toma de contacto, pues mejor, pero hay veces que es complicado, sobre todo hasta que consigamos coger el dominio, ¿no?, desde el punto de hasta dónde sigue húmedo, si sigo jugando con el agua o si continúo dejándole actuar. Ahora ya vamos a empezar a hacer lo que es las cosas como con más detalle, ¿no? Volvemos a reafirmar algunas partes que queremos que estén más claritas. Las ventanas, por ejemplo, le podemos ir dando un poco más. Siempre recordad, cuando le damos valor, o sea, oscurecerlo, si nosotros nos quedamos cortos, podríamos volver a dar una capa, no pasa nada. Pero si nosotros nos pasamos, o sea, le dejamos demasiado oscuro, sí hay alguna técnica, algún pincel de borrado que nos puede valer, pero difícilmente vamos a conseguir quitarle ese color. En todo caso, a lo mejor haciendo una veladura más blanquecina puede ser que consigamos sacarle algo de tono, pero complicado. Ahora lo que estoy haciendo es pintar como si fueran los filos de una ventana, el marco de una ventana, para darle todavía más profundidad a la casa al traer alguna parte a primer plano. Aquí tenemos que tener cuidado porque, claro, si lo estamos haciendo desdibujado, un poco más abstracto el fondo, pero yo ahora de repente me lo traigo a un primer plano, lo que nos puede ocurrir es el que
en este sentido, claro, se nos vaya a ir el dibujo, ¿no?, demasiado realista en la parte delantera y deje de ser el foco o el centro de atención la parte que nosotros queríamos de la casa, sino que la vista se nos vaya a la ventana central principalmente. Entonces, en este sentido, si la podemos hacer sin cerrar del todo los marcos, un poco desdibujado alguno, incluso después de pintarlo, ¿veis? Yo le doy con un poquito de papel, le podemos dar alguna pulverización más para dejarlo más roto, ¿no?, el trazo, hará que dentro de que le hayamos dado más información, que también se siga viendo el aspecto, ¿no?, o el acabado que nosotros queremos. Todo el detalle que le demos, sin pasarnos de información y sin ser realista, ayuda a enriquecer la obra. Entonces, si nosotros, ¿veis?, seguimos de vez en cuando dándole un poco de pulverizador, ¿por qué? Porque lo que queremos es que cuando demos una pincelada no quede un trazo brusco. Esto activa la memoria, le llaman la memoria del papel, en el sentido de que al tenerlo húmedo te va a permitir que por un lado te quede mojado sobre mojado o mojado sobre húmedo, para que, depende de si quiero que sea más recto el corto, se note más o se difumine en el fondo. En este caso, como quiero difuminado, por eso mejor humedecerlo un poco. Y luego ya, para ir terminando los retoques, ahora he cogido un pincel, depende del sitio donde vayáis, lo van a conocer como un liner o un pincel de filetear. Estos pinceles son buenos para tirar cables, tirar líneas, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y también cuando pintéis naturaleza, también son muy útiles porque te sirve para pintar ramas de árboles. Aquí yo estamos pintando recto de momento porque son como si fueran antenas del edificio, ¿no? Líneas así como de comunicación, pero realmente os valdría también perfectamente para pintar opciones de naturaleza. Estos pinceles lo que tienen de especial es que son finos, pero con el pelo largo. Entonces, aquí fijaros que estamos tirando como si fueran cables de electricidad, cables eléctricos, también las antenas que tenemos, hacerle lo que es algún nudo. En la parte de arriba te va a quedar un aspecto, hay veces que hay edificios que tienes los cables que van por la fachada, que tenéis tendederos, cables de la luz, cables de antena. Entonces, todas las líneas que le vayamos haciendo siempre te van a dar más información y convertir la obra o enriquecerla, ¿no?, con más información y que parezca un poco más realista. Este proceso que hemos hecho no es no hay un límite, no hay una opción que digamos no, pero este es el punto justo. Esto dependerá un poco de vuestro gusto y también de vuestra experiencia conforme lo vayáis haciendo. Hay veces que dicen, no, mira, yo quiero volver a que quede un poco más oscuro, le volvemos a dar otra mano. Nosotros a lo mejor quiero en alguna zona que hubiera quedado más clara, mientras que esté húmedo podía pulverizar más con el pulverizador de agua y me queda más claro. Simplemente es ir jugando lo que es con la obra para que una vez que nosotros ya veamos que está el acabado completo, esto es una cosa que cuesta trabajo cuando lleváis tiempo pintando, de verdad que veréis que te cuesta el decidir cuando una obra está realmente hecha o cuando nosotros consideramos que ya se puede dar por acabada. Y una vez que la hemos finalizado, simplemente podemos ya ver si le hemos dejado el filo en marco, buscar para poder enmarcarlo. Algún día haremos alguna obra para ver cómo podemos enmarcarlo y que resalte todavía más nuestra obra. Espero que os haya gustado, espero veros en próximas sesiones, y en la siguiente sesión que grabemos de pintura veréis que haremos una obra de lo que es de Nicolás López, ya con otra textura y viéndolo desde otro nivel. En esta sesión hemos visto un poco lo que hace en concreto Nicolás López, con una forma bastante personal, ¿no?, que tiene de tratar la pintura. Él muchas veces utiliza pigmentos naturales, arenas, ahora principalmente utiliza el Lunar Black de Daniel Smith, pero incluso aunque lo veamos casi negro, en sus obras él lo mezcla también con diferentes tonos tierra, azules, violetas, lo único que siempre desde un lado como un poco más oscuro. Espero que os haya gustado. Es otro contenido bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el canal, pero esa es la idea, que realmente veamos todas las posibilidades, ¿no?, las diferentes formas que se puede utilizar la pintura. Si os ha gustado, para poder seguir creciendo, os agradecería tanto que podáis darle un like o suscribiros y así poder seguir aportando nuevos contenidos. Nos vemos en el siguiente.